Bienvenidos a Juan Tuseis Ministries. Hoy tenemos un programa especial que transformará tu perspectiva. Prepárate para ser inspirados mientras exploramos historias de fe y esperanza. Los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, diga conmigo, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién dijo eso? Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, hecho está. Bien, 2 Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. ¿Quién dijo eso? Y si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, hecho está. Dile que no te lo apréndete, ¿no? Ok. Fíjese, entonces cuando yo capto estas palabras, me doy cuenta de un Dios maravilloso, extraordinario, que Él quiere que yo me sintonice a las cosas grandes de Dios. Yo pasé en uno de mis estados que dice que la riqueza no es exactamente todo lo que es dinero. Porque algunos dicen de riqueza es ser rico, tener dinero. Ok, eso Dios dice que te dará en abundancia. Pero una de las mayores riquezas que nosotros tenemos es andar bajo la bendición de Dios. Porque dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza ni aflicción con ella. Ahí está. De nada te sirve estar lleno de dinero sin la bendición de Dios. Hay personas que tienen tanto dinero que no saben qué hacer con ello y vive como un miserable y no lo disfruta. La Biblia dice que Dios nos da a nosotros en abundancia para que la disfrutemos. Ahora, siguiendo más adelante, yo me estoy dando cuenta de muchos mensajes de textos, a veces en la televisión. Yo monitoreo algunos canales de YouTube, de los que están en internet, monitoreo algunos radiales, monitoreo los que presentan en los grupos cristianos, en las confraternidades, y todo lo que hablan es, vamos a ver si podemos, si es la voluntad de Dios, bueno, lo tendremos, si no es la voluntad de Dios, no lo tendremos. Es como buscando una excusa para no tener nada. Y sabe, Dios quiere que tú brilles. Hay algo maravilloso que yo hallo de Dios, es que Él quiere sacarte de la pobreza. Y una de las partes de la pobreza es la pobreza mental. Recuerda eso. El problema de nosotros es la pobreza mental. Tenemos muchos años hablando de cosas negativas que lo que están haciendo es dañarnos. Y hay un mensaje por allí que está condenando supuestamente el evangelio de la prosperidad. Dicen que el evangelio de la prosperidad es del diablo, que están estafando gente y un montón de cosas. Bueno, no dificulto, no pongo en duda de que hay personas que han usado la fe para estafar a muchas personas, pero también ha usado la pobreza para manipular a cientos de miles, haciéndole creer que así ha sido la voluntad de Dios y que esa es parte de las luchas y las pruebas. Dicen porque es necesario que pasen por muchas luchas y pruebas hasta que por fin llegues al cielo. Pero ustedes no se han dado cuenta del panorama en el cual la Biblia dice eso, porque estábamos hablando de tiempos de persecuciones, como hablábamos en otros temas anteriores, y momentos muy difíciles que estaba atravesando la iglesia, implantando el reino en ese entonces. Y recuerde que en los tiempos de Jesús, más del 80% de la población era pobre. Por eso es que el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, comienza a hablar de las bienaventuranzas. Dice que las multitudes acudían a Jesús. ¿Para qué? Para oír el mensaje. Porque dice que Jesús no hablaba como los fariseos ni como los escribas, sino teniendo autoridad y demostrando con su vida, con sus hechos, con su palabra, con su mensaje, un vino nuevo que era mejor. Dile al que está a tu lado, prepárate para tomar en abundancia el vino nuevo de la palabra del Señor, que te rejuvenece, que te sana, que te enriquece, que te pone más bello. Dios quiere que tú vivas alegre. Vea, ¿por qué Dios quiere que tú brilles? Saca de tu mente esa miseria mental y esos clichés que te han enseñado. No, la prosperidad es peligrosa, los ricos no entran al reino de los cielos y una gran cantidad de cosas. Ahora bien, Isaías capítulo 60
versículo 5, repito, Isaías 65, que es ahora lo que corresponde a la continuación del tema, expresa el Señor. Entonces verás y resplandecerás. Oiga eso. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Diga conmigo, entonces veré y resplandeceré, me maravillaré y ensancharé mi corazón. ¿Qué es ensanchar el corazón? Agrandarlo. ¿Sabes? Tienes un corazón muy enano. Un corazón lleno a veces lo tenemos lleno de amargura, de miseria, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, de lo que pensaron, de lo que me deben. ¿A algunos le deben dinero aquí? Bueno, yo siempre me acuerdo de los que me deben y nunca me han pagado. Y hace como 40 años. Hay un hermano que me pidió 2 bolívares prestados hace como 40 años y se murió y nunca me los pagó. Y por increíble que parezca, yo todavía me acuerdo de eso. Seguro que cuando llegue al cielo se lo voy a cobrar por no interés. Pero fíjate, es que nos acordamos, a veces el cerebro es una cosa muy extraña, él va pensando. Entonces, esos resentimientos, esas amarguras, ese revanchismo, eso me parece que están hablando, me están diciendo, qué bueno cuando usted sale y la gente lo mira de arriba abajo, lo escanea. ¿Sabe por qué? Porque usted está brillando. Dios quiere que tú brilles. Y se brilles con un corazón liberado, un corazón que no es pendenciero, un corazón que no es revanchista, un corazón que comienza a pensar bien de las personas aunque se estén portando mal. ¿Sabía usted eso? Dile al que está a tu lado, debes pensar bien de las personas aunque ellos se estén portando mal, porque tú eres luz y la única manera que la luz brille es en las tinieblas y tú eres luz en las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra del Señor, vea. Y entonces algunos están reprendiendo las tinieblas. No, yo le doy gracias a Dios por las tinieblas, porque ahí es donde yo puedo brillar entonces. Dice que las tinieblas no pueden prevalecer, pero usted debe quitar de su corazón cualquier cosa que esté estorbando, porque allí se troncha la bendición de Dios. Ahora, Dios dice aquí que entonces verás y resplandecerás. Diga conmigo, yo resplandeceré. Ahora, ¿sabe por qué? Porque si Dios lo dice, vamos otra vez, porque si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, hecho está. Amén. Esa es la palabra de si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, hecho está. Eso es la palabra del Señor. Y Dios dice en su palabra que yo veré y resplandeceré. Mi corazón se maravillará y se ensanchará, porque se haya vuelto a mí la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a mí. Levanta tu mano en este momento y dice, Señor, yo declaro que la riqueza de las naciones vienen a mí alegremente, en grandes cantidades y sin impedimento, porque yo resplandeceré, porque yo resplandezco en esta noche. Amén. Porque si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, hecho está. Dile que está a tu lado, hecho está. Da la gloria a Dios porque hecho está. Lo que Dios dice sobre usted, eso está hecho. Pero las cosas no llegan hasta allí. Vea, esas palabras que usted está declarando están liberando y transformando su entorno. Yo he entendido eso. Dios nos sorprende de manera extraordinaria. Cuando yo le digo que Dios le va a sorprender y que el Señor está trabajando alrededor de usted, aunque usted no lo esté viendo, es porque Él quiere sorprenderte. Y usted dice, ¿y cuándo Dios me sorprenderá? Bueno, cuando usted comienza a resplandecer. ¿Y cómo comenzamos a resplandecer? Ser agradecidos. Dios quiere traer a tu vida la riqueza de las naciones. Quizá usted no lo cree,
Pero usted debe ahora entender que la voluntad de Dios es que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu mente, tu crecimiento espiritual. Ahora hay otra palabra aquí que quiero compartir con ustedes, que está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 61, versículo 6. Isaías 61, 6 expresa lo siguiente: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿A quién Dios le está diciendo eso? Capta la palabra. Yo necesito que usted se mete esa palabra en su corazón. Dice, diga conmigo, bien fuerte, prepare la garganta, ¿está listo? Ok, con voz de trompeta, diga conmigo, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comerás las riquezas de las naciones y con su gloria serás sublime. Dios sigue apostando que nosotros debemos brillar. Dios le está diciendo a su pueblo eso. Y sabe, la Biblia dice que Dios nos constituyó ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios y su Cristo. ¿Y cómo vive un rey y cómo vive un sacerdote del Antiguo Testamento? Dile al que está a tu lado, con mucha abundancia. ¿Sabe por qué Dios le ha traído esta noche? ¿Sabe? Porque usted tuvo como una guerra mental para llegar aquí. ¿Verdad que cada uno de ustedes tiene una historia para haber llegado hoy aquí? Sí, cada uno de nosotros tenemos. Derribamos algo y usted le dijo al mundo espiritual, no, yo voy a recibir palabra porque voy contra ti, porque esas riquezas son mías, ese brillo es mío y esa posición es mía porque Dios me lo dice en su palabra. La palabra del Señor dice que tú fuiste constituido rey y sacerdote para el Señor y su Cristo. Que ahora tienes entrada directa al Padre para hablar con Él. Por eso es que necesito que le profetices esa palabra a la persona que tiene al lado. Ya escoge una víctima allí, rápido. Rápido, dígale allí. Y tú serás llamado sacerdote de Jehová. Préstame atención. Abre bien los oídos. Porque Dios te dice en esta noche que eres llamado sacerdote de Jehová, ministro de nuestro Dios, eres llamado. Y Dios te dice en esta noche que aunque tú no lo estés creyendo y aunque estés pasando por muchas dificultades, tú comerás las riquezas de las naciones y con su gloria tú serás sublime. Yo quiero que usted deje de creer en lo que le han dicho. Deje de creer en lo que le han enseñado, que tomó como una cultura de la miseria y no te ha dejado crecer. Te enseñaron quizás que el éxito, el crecimiento, la riqueza, la realización era para ciertas personas por allí. Y en el mundo decimos, vamos a ir donde el hechicero o vamos a comprar un talismán para la buena suerte. ¿Sabe? El único talismán que usted necesita es a Dios, que es la fuente de las riquezas en tu vida. Y Él te está diciendo en esta noche que tú eres llamado sacerdote de Jehová, que eres un ministro de Dios, que tú comerás las riquezas de las naciones y con esa gloria tú serás sublime. Y si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, hecho está. Entonces dile que está a tu lado, es un hecho, el contrato está firmado. Prepárate para recibir esa bendición de Dios. Amén. Tienes que declararlo, tienes que vivirlo, tienes que imaginártelo. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa y yo estábamos pidiendo un auto nuevo. Y entonces estábamos allí orando a Dios. Una mañana estábamos fundando la iglesia en Puerto Ordaz. Yo amanecí en casa de mi madre. Y a eso como a las 6 de la mañana cuando despierto, yo veo el carro y comienzo a alegrarme. Y oigo una palabra en mi espíritu que me dice, alégrate por el carro que te voy a regalar.
Y todo es que cuando salí del baño mi madre me dice, oye, te ves bastante contento, te ves radiante. Sí, porque Dios me va a dar un carro. Y cuando yo no lo sé, pero ya lo tengo. Y comencé a experimentar una alegría anticipada. Tú debes aprender a alegrarte anticipadamente. Te voy a dar ese secreto. Porque si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, eso está en la palabra del Señor. Pero dice que su palabra no retornará a él vacía, sino que hará lo que él dice que hace. Y esa palabra que estamos enviando en este momento no va a retornar a ti vacía, ya está trayendo las bendiciones de Dios. Yo no sé de dónde, pero de que llegan a tu vida, llegan a tu vida. Y yo comencé a adorar al Señor y esa mañana me sentí contento. Tenía años que no experimentaba esa alegría. Y sí, 2 semanas después aparecía yo con mi carro, después de una escuela dominical, para llevar a mi esposa a darle su primer paseo juntamente con todos los niños que estaba allí en la casa. Eso es lo que hace Dios. Y sabe, alégrate anticipadamente, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que pasa es que mi mente comienza a trabajar y dice, no, pero es que yo no lo estoy viendo, que yo no debo engañar mi mente. Eso no es engañar tu mente, eso es reprogramar tu mente. ¿Usted se acuerda de los cassettes y los grabadores? Yo tenía una cintica que por poco, si me veía, me iba a salir corriendo. Recuerdo que era marca BAF, la cinta, ¿no? Y entonces, mire, eso tenía como 300,000 grabaciones encima. Yo agarraba y grababa algo y la volvía a grabar y la volvía a grabar y la volvía a grabar y la cintica era tan buena que aguantaba, hermano. Yo por fin no sé qué pasó con ese cassette, pero ahí yo tenía mi cinta. Y sabe, así es la mente de nosotros. Vamos creyendo cosas. Realmente, cuando usted era un niño, creía algunas cosas. A medida que fue avanzando de edad, dejó de creer en esas cosas y reemplazó una creencia por otra. ¿Cuál es la invitación que yo le hago a usted esta noche? Reemplaza las creencias que no te han servido para nada para una creencia que te desafía de acuerdo a la palabra del Señor y comienza a practicarla. Y no importa que en el momento tú no la creas, tranquilo. Usted lo que debe pensar es que si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, hecho está. Es la palabra del Señor. Ahora, te voy a dar un tercer texto por allí. Isaías 60:11. Isaías 60:11 dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas la riqueza de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Si usted ve en línea todos esos textos, te está hablando de las naciones. Y recuerda que la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y él dice, mío es el oro y mío es la plata. Dice que de él son hasta los brillos del campo, todo. Todo fue hecho por él y para él. Dice que toda la tierra le pertenece al Señor. Entonces hay algo muy importante aquí. Capta esas palabras que Dios dice. Vea, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Ahora vamos a comparar con esto. Dice, tus puertas estarán de continuo abiertas. ¿Cuáles puertas? Dile al que está a tu lado, las tuyas. Tus puertas. La puerta de tu corazón, de tu creencia. Yo me la vivo renovando creencias. Mire, porque el evangelio funciona. Si hay una doctrina que me enseñaron a mí, pero esa doctrina no funciona, yo simplemente elimino esa doctrina. Porque la palabra del Señor es más allá de una doctrina. Los hombres convirtieron el conocimiento de Dios en doctrinas. Y resulta que nosotros debemos recibir la palabra de Dios, no como una doctrina, sino como un niño que necesita ser amamantado por su madre y como usted necesita un buen plato de comida cuando le da hambre. ¿A cuánto les gusta que tener hambre aquí? Sin hambre no se come, hermano. Pero si usted tiene hambre, hasta piedra sancochada que le den, usted se la come. ¿Me entiendes ahora? Porque tienes hambre. Entonces, las puertas.
no cierre las puertas. Yo sé que cuando usted me oye predicar a veces hay como un debate entre lo que le enseñaron, lo que usted aprendió, porque vea, los evangélicos han adoctrinado al mundo, hermano. ¿Sí? Mire, hay unas maldiciones que se riegan por allí, que una vez comenzaron a decir, aquí el Señor me muestra que en esta calle se va a ahorcar uno, y verdad que se ahorcaba. Sí, hermano. Y por acá no sé en cuántas casas, cuántas cuadras, el Señor me dice que hay una bruja y que no sé qué más, y entonces en la noche los hermanos no podían dormir porque supuestamente la bruja le caía en el techo. Todo eso se oye. Entonces al siguiente día cuando iban a dar los testimonios, entonces pensaba, bueno, el Señor dijo que se iba a ahorcar a alguien y se ahorcó, y de verdad que reprendimos al diablo y no dormimos anoche porque la bruja me caía en el techo. Ojalá la bruja le haya tumbado el techo también para que no se metan con ella. Vea, hermano, lo que tú creas, vea, tú no recibes, o tú recibes no lo que quieres, sino lo que crees. Eso lo haya dicho yo aquí al cansancio. Dile al que está a tu lado, entiende de una vez. Y graba esto. Tú recibes no lo que quieres, sino lo que crees. Jesús dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Y sabes, tú vas a recibir algo bueno o algo malo de acuerdo a lo que tú crees. Si tú dices, mi familia, mi papá fue diabético, mi tatarabuela fue diabética, mi mamá es diabética, y yo voy rumbo a ser diabético porque eso es genético. Mi tatarabuelo recogía lata. Mi abuelo recogía hierro. Mi papá trabajaba en una pedrera y yo nací martillo, mandarria, porque ya esa es la línea. El que nace para triste, ni que le canten canciones. El que nace barrigón, y me perdonan los barrigones aquí, ni que lo fajen chiquito. Y nos creímos eso, ¿verdad que sí? Y algunos nacen para estrella y otros para estrellarse. Diga conmigo, elimino todas esas maldiciones de mi vocabulario. Ahora levanta tu mano. No, eso lo digo yo. Levante su mano y diga conmigo, mis puertas las abro las 24 horas del día. Y no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a mí sean traídas las riquezas de las naciones y conducido por sus reyes. Lo recibo, es mío, porque yo soy rey y sacerdote según la palabra del Señor. Porque si Dios lo dice, y si yo lo creo, y si Dios lo hace, hecho está. Recíbelo en esta hora. Hecho está. Yo quiero que quede grabada en tu corazón. Si usted no lo cree, bueno, espero que en un momento lo crea. Pero Dios va a sorprenderte. Vean, nosotros apenas estamos abriendo un humilde canal YouTube y ya se suscriben 2 televisoras. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Dónde se va a suscribir en una televisora? No es en algo que tenga una proyección mayor. Pero ¿cuál fue la orden de Dios a esa gente? Suscríbanse porque esto va a recorrer el planeta. Por la iglesia del buen pastor va a cubrir las naciones. Así que hay que... Y comenzaron a suscribirse. Dios te va a sorprender. Tu vida va a cambiar. ¿Sabe por qué cambia? Hay una palabra. Vea, necesitas que las puertas estén abiertas a las posibilidades. Te voy a dar una recomendación. Van a llegar oportunidades de las cuales vas a tener temor. Y vas a decir, no estoy preparado, yo no tengo las capacidades. Tranquilo. Que todo gran movimiento comienza con personas que no tenían las capacidades. Que no estaban preparados. Y si no, pregúntenmelo a mí. Una noche, el Señor me ministra una palabra, tenía yo 18 años. Y me dice, vas a predicar una conferencia. Y me levanté y dije, ¿qué es una conferencia?
Yo no sabía lo que era eso. Y comencé a buscar unos libros viejos que yo tenía y le preguntaba, ¿qué es una conferencia? Bueno, yo he ido de conferencia, pero ese es un asunto por allá grande que lo dan. Dios mío, pero ¿qué es una conferencia? Pasado algunos días, me llegan unos jóvenes y me dicen, mira, pastor, te oímos que hablaste que vas a predicar una conferencia y ya tenemos qué es lo que va a aparecer en el díptico de la conferencia. Y yo dije, bueno, vamos a sumarnos en eso. El díptico lo hicieron a mano, con un lápiz de tinta negra, un kilométrico. Y comenzaron a escribir. Le pusieron una palomita, le pusieron unas cositas por acá, lo que ellos pudieron, porque otras cosas que la gente que trabaja conmigo, yo los dejo libres. Que hagan, que creen, porque algo Dios les da a ellos para que hagan. Y luego me dicen, bueno, quitámosle, ahí yo veo después qué hacer con eso. Pero ellos deben recibir la inspiración de Dios porque se están arriesgando por mí. Dile al que está a tu lado, arriésgate. Primero contigo, después con el canal YouTube. Ahora bien, ¿sabe? Necesitaba una palabra y había una profeta. Y yo dije, esta señora fue la que el Señor le ministró para que yo viniese acá al Pao a predicar la palabra de Dios. Y subí un cerro que se llama Papelón. Eso es en la sierra, en el Pao. Y subí allá. Le llegué a la hermana Aura, se llamaba Aura, ya ella partió con el Señor hace algunos años. Fue la mujer que Dios usó para este campo de mi ministerio. Y esta señora me dice, vienes porque tienes una palabra, ¿verdad? De Dios. Le dije, sí, Señor. Ajá. Y tú vienes a buscar una fecha. Ya el Señor le había dicho cuando llegué. Bueno, prepárate porque vas a predicar el 22 de diciembre. Le dije, ¿el 22 de diciembre? Sí. Vas a predicar el 22 de diciembre. Vas a predicar el 22 y el 23 de diciembre. Así que sáquenle fotocopia al díptico ese que escribieron, que aunque tú no sabes lo que es una conferencia, tú vas a ser un conferencista de talla internacional y te vas a estrenar allí. Y me pregunté, ¿cuál es el tema? Yo dije, bueno, los 4 imperios mundiales y el fin del cosmos. Y como ella era una mujer del campo, no sabía ni leer ni escribir, ¿y qué es cosmos? Dije, bueno, yo había leído en un libro por ahí que cosmos es como el universo, esa cosa por allí. Bueno, muchachos, tú ni siquiera sabes lo que vas a predicar, pero va a estar buena la cosa. Bueno, mis amigos, todo es que yo comencé. Ese día terminamos de escribir con los muchachos allí lo que íbamos a hacer. Empezamos a sacarles fotocopias por allá a ese díptico. Nosotros no teníamos esas tecnologías, nosotros no teníamos recursos, pero comenzamos a imprimir y llevamos las cartas a las iglesias. En esos días estaba el sacerdote Adriano Salvadores de la iglesia San José Obrero, la iglesia católica, y estaba nuevo y yo le llevé un díptico con la invitación porque dije, todos los ministros van a estar con nosotros. Invité a las representantes de la logia masónica, invité a los bautistas, a los pentecostales, a todo el mundo, hermano. Eso era una ensalada de gente que yo tenía allí. Llegó el momento de la predicación. Hermano, empezó a llegar gente de todas partes. La plaza ahí del Hierro en el Pao, esa se puso de bote en bote. Y cuando veo, entra el doctor Adriano Salvador, el sacerdote, dándome la mano, que estaba muy privilegiado porque es primera vez que un pastor evangélico lo invitaba a oír una conferencia de la palabra de Dios. Y entonces él pasó allí, se sentó con los pastores, esos pastores estaban que salían corriendo, pero ahí se sentaron todos. Se organizaron y llegó el momento de la predicación. Bueno, a inventar conferencia porque yo sabía más o menos el tema, pero no sabía algunos términos. Pero yo arranqué, hermano, a predicar. No sé todo lo que dije, no me acuerdo. Pero la cosa estaba buena y arrancaba aplausos, ¿sabes? Y un señor le decía, el muchacho es inteligente. ¿Dónde habrá estudiado? Ni siquiera bachiller era yo. Yo saqué el bachillerato de libre escolaridad. Bueno, mis amigos, y allí comencé. Esa noche terminó, estaba la esposa de un periodista, la pastora Marja de Gamboa, que viajaron desde Puerto Ordaz a Bolívar. Eso fue como un imán y los pastores estaban impactados. Resulta que
Allí estaba la Iglesia Católica con todos sus representantes, le ministré la palabra del Señor, no hice ningún tipo de llamado porque era algo prácticamente como ecuménico que estaba allí, pero los bendije con la palabra de Dios esa noche. Y faltaba la segunda noche, pero esa noche se acercó el padre Adriano Salvador y me dice, oiga, quiero felicitarlo. Yo vi esto, pero en la universidad en Roma, la Universidad Pontificia. No sabía que el mundo protestante manejaba esto así, y menos de un muchacho que tiene 18 años. Usted es un doctor, ¿verdad? Le dije, voy rumbo a eso. Tampoco podía quedarme chiquitico, usted sabe. Pero yo lo que tenía era un 6º grado. Y de ahí me fui asustado para la casa. Hasta el siguiente día, que subí a la plataforma y estaba un poquito más fuerte. Y allí prediqué, ahí sí hice llamado, el Señor sanó un gentío. En fin, Dios hizo lo que tenía que hacer. Más o menos como 3 semanas después supe lo que era una conferencia. ¿Me entiendes? Pero esa fue mi primera conferencia. Y de allí se aperturó el ministerio hasta el día de hoy. ¿Estaba preparado supuestamente? No. ¿No sabía el tema? No. ¿No sabía lo que era estar en esos escenarios? Tampoco. Nunca había invitado a ese tipo de equipos, jamás en la vida. Pero me atreví a hacerlo. Y había un grupo de hermanos que estaban resteados conmigo. ¿Sabes? Si tú tienes una persona, una aunque sea, que crea en ti, tú vas a triunfar. Por eso yo hablo siempre del asunto de las parejas. Debes creer en lo que está haciendo tu pareja, preguntar lo que estás haciendo, qué vas a hacer. Y si el tipo no se mueve, comience a moverse usted. Pero fíjese, mantenga abiertas las puertas. Mantenga abiertas las puertas, las posibilidades, porque te van a llegar ofrecimientos. Entonces, vea, en estos días, desde el año pasado conocí a cierta pareja que tiene una empresa de ventas de comida y estas cosas. Resulta que ellas comenzaron a hablar conmigo para registrarle sus empresas y hacerle todo esto. Hay algo muy interesante y con esto voy a ir cerrando para que no caigas en esa trampa. Ellos me dicen, ya esta semana estuve con ellos, la semana pasada llevé a mi esposa al médico allí y pasamos a almorzar a su restaurante. Y le pregunto, ¿cómo van las cosas? Me dice, bueno, ahora viene un desafío. El desafío es que mi pastor me mandó a pastorear una obra al otro lado de la ciudad. No voy a tener tiempo para dedicarme a los negocios. Yo estoy priorizando ahora esto porque debo buscar el reino de Dios y su justicia. Yo sé que Dios va a hacer, y por ahí me mandó un mensaje religioso. ¿Qué opina usted? Yo dije, bueno, ya usted es su pastor. Yo no quise opinar nada. Pero si esa muchacha fuera oveja mía, yo le dijera, no sea loca. Las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Tú puedes ser una empresaria y puedes ser un pastor, puedes ser un evangelista, puedes ser un apóstol y una cosa no te quita la otra. El apóstol Pablo, el gran evangelizador, el gran hombre de Dios, dice que trabajaba haciendo tiendas y no se le quitó la espiritualidad. Ahora hay unos evangélicos que supuestamente Dios los mandó al mensaje y entonces dejan de trabajar. Dile que está a tu lado, ni se te ocurra hacer eso. No ingreses al club de los flojos evangélicos. Eso no lo dijeron, ¿verdad? El trabajo te dignifica. El trabajo es de Dios, porque Dios dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Y si Dios lo dice, y si Dios lo creó, y si Dios lo hace, entonces el que no trabaja, que no coma. Hecho está. Dios establece en su palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hermano, vamos a creerle a Dios. Vea las enseñanzas que están dando de parte de Dios en algunas iglesias. Por eso es que tiene iglesias pobres, todo el tiempo en necesidades, con carencia. Y lo más tremendo del caso es que muchos de los hijos de esos pastores y de esos hermanos no quieren ser cristianos. Eso es el evangelio. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra. Y así concluimos nuestro programa por hoy. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte más a tu fe. Nos vemos en el próximo episodio. Juan to Saints Ministry.